a Dios. Les saludo en el nombre de Jesús a cada uno en esta preciosa y hermosa noche. Amén. Gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de poder compartir con cada uno de ustedes. Y bueno, para poder empezar a compartir lo que es matrimonio y divorcio a la luz de la palabra de Dios, del libro del reverendo Jairo Araujo. Qué bendición, como lo había comentado, de compartir esta hermosa porciones muy bonitas que tiene para el matrimonio y bueno, para los jóvenes que anhelan casarse, las jovencitas, los jovencitos que anhelan algún día tener un matrimonio bendecido y un matrimonio en victoria. Amén. Hay contenidos muy buenos y hoy quiero iniciar en esta noche con el capítulo 1, con una de las partes muy interesante que me han llamado la atención. Y bueno, y podemos ver que el capítulo 1 habla del matrimonio bajo la voluntad divina versus el matrimonio bajo el capricho humano. En este capítulo, cuando hablamos del matrimonio bajo la voluntad divina, me refiero al matrimonio que se hace entre un hombre y una mujer, solteros o viudos, que siguen los principios fundamentales para buscar pareja y que aun cuando su relación matrimonial pase por las más diversas situaciones, no se consideran la posibilidad de un divorcio. En su lugar, dejan que Dios ministre y restaure su relación de compromiso. Y cuando hablamos de matrimonio bajo el capricho humano, me refiero en primer lugar a las segundas nupcias de divorciados, recasamiento, y también al matrimonio entre parejas del mismo sexo, quienes tienen motivaciones muy distintas de la voluntad divina por unirse en dichas relaciones. Honroso sean en todo el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Hebreos capítulo 13, versículo 4. Y a la verdad quiero hacer como anexar estas partes que enseña este libro. Podemos ver que, como bien explicaba, el matrimonio bajo la voluntad divina versus el matrimonio bajo el capricho humano. Y me llama tanto la atención cuando hablamos del matrimonio bajo el capricho humano. Cuando las personas que son solteras o son solteros, la Biblia, muchas veces la voluntad de Dios para con uno mismo, uno empieza a buscar la dirección de Dios y un joven que es soltero o una jovencita que es soltera empieza a decir, ¿será que me tengo que meter con él? ¿O será que me tengo que buscar a esa jovencita? Por caprichos humanos. ¿Por qué? Porque el hombre o la mujer se basan en su rostro, su cuerpo, pero por caprichos humanos, eso se llamaría como por apetitos de la carne. Pero cuando el matrimonio bajo la voluntad divina, bajo la voluntad del Señor, bajo la voluntad de Dios, uno pasa por un momento de proceso, se dice. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios, dice la Biblia, que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Qué importante es saber que el matrimonio bajo la voluntad divina es una bendición. Y a la luz de la palabra de Dios observamos que el matrimonio es un estado digno, decente y valioso, lo cual contrarresta de manera firme pensamientos tales como el matrimonio es como el demonio que surge de personajes que ven el matrimonio como algo desagradable, basados en sus propias experiencias
perspectiva erróneas del mismo. Esta parte es muy real. Si usted se encuentra con una persona que habla mal de los matrimonios, que habla mal, no, y te cruzas con esas personas que dicen, un joven, un ejemplo, me gustaría casarme, y al joven soltero o a la jovencita soltera le dirían, no te cases, no te arruines tu vida, le dirían. No, usted tiene algo grande, no pienses en eso. O jovencita, no, termina sus estudios, capacítase más, busca nuevos métodos, pero no piense en matrimonio. Eso es lo que el mundo dice. Pero el pensamiento es, ¿qué esperaría de una persona que tuvo su matrimonio, como se dice, frustrado? Su matrimonio en una rotura de separación. Porque sus caprichos no fueron en la voluntad de Dios, sino que fueron por un capricho humano, por deseos de carnalidad, como se dice. Pero cuando uno y el demonio, el mismo enemigo, el mismo diablo, es un espíritu el cual no le agradan los matrimonios, que un joven lleno de Dios o una jovencita llena de Dios pueda aceptar, como se dice, lo que es un matrimonio bajo la voluntad de Dios. Y cuando pienso en esas cosas, recuerdo tanto cuando yo me he casado y he experimentado lo que es un matrimonio bajo la voluntad divina. Y uno experimenta lo que es un matrimonio bajo la voluntad de Dios. Y a la verdad es un capricho humano si uno dice, es voluntad de Dios que esté con tal persona. Dios respeta nuestro, como se dice, nuestro libre albedrío. Pero si usted se está conociendo con alguien, con un joven o una jovencita, o usted ve que en su matrimonio hay cosas que no concuerdan, usted le tocaría orar por su esposo, o el esposo le tocaría orar por la esposa, o el joven que anhela casarse, o la jovencita que anhela casarse. En la voluntad de Dios nunca estuvo destruir un hogar para hacer otro hogar. Nunca estuvo en el pensamiento de Dios destruir un hogar para hacer otro hogar. Es muy importante saber ese punto de la voluntad de Dios. No es destruir un hogar para hacer otro hogar. Si usted tiene una pregunta, bien pueda decirla. Si usted tiene un pensamiento, o usted qué piensa del matrimonio, bien puede compartirlo. Y bueno, y siguiendo más adelante, podemos ver que todo matrimonio entre un hombre y una mujer, sin importar la raza, religión o condición social, tiene el mismo valor ante Dios, ya que por naturaleza el matrimonio fue constituido por Dios y está conformado por Dios, conformado por criaturas de Dios, creada por el Señor Jesucristo. Fue instituido para que sea permanente hasta la muerte, aun cuando surjan dificultades y problemas, desavenencias, que es natural que ocurran en el matrimonio, puesto que el vínculo está integrado por seres humanos con defecto y debilidades. Deseo compartir en este capítulo dos tipos de matrimonio, entre maneras de búsqueda de pareja, los cuales al conjugarse pueden resultar en un matrimonio bajo la voluntad de Dios o en un matrimonio bajo el capricho humano. Matrimonio bajo la voluntad divina, su lema hasta que la muerte lo separe. El matrimonio no es un contrato ante los hombres. Dice que es un pacto ante Dios
De allí podemos aprender un gran principio: el matrimonio no lo validan los hombres, tiene valor por su naturaleza misma, puesto que es establecido por Dios y es único en su género. Es por eso la expresión una sola carne de Mateo 19, capítulo 6, que representa unión al referirse al contexto exclusivamente del matrimonio. No es igual al contexto de la fornicación y el adulterio, puesto que el matrimonio, la unión, representa honra, pero en la fornicación y el adulterio la unión representa deshonra, como bien habla Primera de Timoteo capítulo 6 del verso al 15 al 16. La palabra de Dios es muy explícita, ya que se describe literal, simbólicamente, el gran significado del matrimonio hecho bajo la voluntad divina del Señor Jesucristo. Basta tan solo con observar algunos pasajes de las Escrituras en cuanto a ellos para reconocer el gran valor que tiene el matrimonio para Dios. Veamos la primera manera de búsqueda de pareja. Quienes buscan pareja de manera completa se someten primeramente a la voluntad de Dios. No buscan una pareja bajo su propio querer, capricho, como se dice. Confían en que Dios les dará lo que necesiten antes de tener una pareja que pueda llegar a ser un cónyuge. Cuentan varios aspectos, entre ellos los siguientes. Punto número 1, que sientan atracción, pero no se dejan dominar exclusivamente por la manera de atracción. Que existan amor, no obsesión, mucho menos apasionamiento. Que haya compatibilidad, la cual se puede reconocer durante el noviazgo si se es sabio. Que compartan principios, que los dos sean creyentes. Amén. Dios tenga propósitos similares en cuanto a su vida, provengan de condiciones sociales similares, concuerden con sus edades, busquen valores y principios internos y externos mutuos. No se centran exclusivamente en lo material. Son moderados, no interesados. No buscan a alguien perfecto. Saben que como llamar a un humano siempre tendremos defecto. No buscan a alguien perfecto. Saben que como humanos siempre tendremos defectos. Usan la razón de manera sabia, adquieren consejos ante los padres, pastores, líderes o personas con mayor experiencia en el matrimonio, pero sobre todo atienden y ponen en práctica los buenos consejos recibidos a la luz de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Saben esperar, no se apresuran, esperan en Dios y en el momento adecuado. Buscan equilibrio entre sus gustos y deseos. No hacen lo que sienten porque sienten, sino que hacen lo que deben, aunque no sientan, y no hacen lo que sienten cuando no deben. Saben mantener la pureza antes de casarse, saben respetar y hacer respetar, pero sobre todo lo hacen porque temen a Dios. Estos puntos me atraen porque es verdad, hoy en día, cuando yo me casé con mi esposa, en el registro civil me han dicho, bueno, y la primera palabra es hasta que la muerte nos separe. Y esos puntos que yo leí aquí, la verdad, tiene que haber una, ¿cómo se dice? Una trayectoria entre el hombre y la mujer. ¿En qué sentido? Es bueno que los dos sean creyentes. ¿Por qué? Porque la mujer no te va a acercar al pecado antes del matrimonio, en el noviazgo, no, al contrario, te acercará al altar,
te acercará a buscar más la presencia del Señor Jesucristo. Qué importante es ver ese punto, que los dos busquen del Señor, que los dos puedan buscar de la presencia de Dios, que el noviazgo que se esté constituyendo bajo la voluntad divina de Dios puedan ser bendecidos, como primeramente la bendición espiritual, la bendición económica, y esa bendición será tan poderosa porque tu matrimonio, como si tu noviazgo es bendecido, tu matrimonio va a ser más bendecido en la voluntad divina de Dios. Porque, vuelvo y te repito el texto bíblico, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Resulta y pasa que en estos tiempos, hoy en día en los registros civiles, hay más papeles de divorcio que casamiento. ¿Por qué? Porque el enemigo de nuestras almas, él se está trabajando para que no hayan muchos casamientos. Al contrario, quiere destruir los hogares. ¿Con qué? A los hombres, mandándole otras mujeres, haciéndole pecar con los ojos. Y también viene del lado de la mujer. Podemos ver que desde el principio, desde la creación, el mismo enemigo, Adán y Eva eran un matrimonio, y entró el pecado por medio de Eva, y Adán, su esposo, cayó en la misma red. Resulta y pasa y acontece que eso mismo pasa cuando en el matrimonio quiere entrar el pecado. Entran las dificultades, entran las luchas, las aflicciones. Las primeras palabras que suceden y acontecen son que me quiero separar. ¿Por qué? Porque no dejan a entrar a Dios. Nosotros, personas que creemos en el poder de Dios y que el matrimonio es una bendición en la voluntad de Dios. Los jóvenes que están solteros y anhelarían una mujer que sea una mujer llena de la presencia de Dios, que ame más a Dios que usted. Vivimos en una sociedad donde hay mucha obsesión. Si se separan, vivimos en un mundo donde hay separación. La mujer o el hombre mata, asesina. Si hay una separación, que eso viene de parte del enemigo a destruir los hogares, porque la Biblia dice que solamente el enemigo vino a matar, a hurtar y a destruir. Y más aún los matrimonios, aún más los matrimonios jóvenes, aún más los matrimonios. Y cada día se tiene que alimentar, cuando el matrimonio es en la voluntad de Dios, tener visiones, pensar en cosas positivas, en cosas grandes, extraordinarias, que Dios nos unió no solamente para amarnos y no solamente para muchas cosas, como entran en el matrimonio, que hace un redondel en ese núcleo, sino lo importante es que si Dios te unió con una persona llena de Dios, y si Dios te unió con un hombre lleno de la presencia de Dios, que ama a Dios, que busca a Dios, que te acerca a Dios, como el hombre y la mujer, es porque ese matrimonio está en la voluntad divina de Dios. Y la Biblia dice que la tiniebla no tiene comparación con la luz, y la luz con la tiniebla no hay una... Usted no puede agarrar la electricidad junta con el agua, porque se arma un cortocircuito, se arma una catástrofe. Y así mismo es cuando nosotros empezamos a escoger mal. Pero mañana seguiré con la parte... Hoy fui con la parte buscar un matrimonio en la voluntad de Dios. Y mañana seguiré con matrimonio bajo el capricho humano. Y quería darle esta pequeña introducción de este libro, Matrimonio y Divorcio, a la luz de la palabra del reverendo Pastor Jairo Araujo de la Iglesia Pentecostés Unida Internacional de Colombia. Dios les bendiga a todos los que se conectaron por medio de esta página. Y bueno, ayuden a compartir, comparta con sus familias, con sus amigos, con sus hermanos de la congregación, que será una bendición poder compartir conjunto con ustedes. Que Dios te bendiga, que tenga una noche en victoria y prosperada por la presencia de Dios.